Muy buenos días, queridos radioescuchas de Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad. Este programa, su programa favorito, que se transmite todos los sábados por el 760 de amplitud modulada, Radio Cañón, un cañonazo informativo, como me gusta llamarle. Soy Fernando de Lucio, su amigo, su conductor, su compañero, y el día que los acompaña, como el día de hoy y todos los sábados aquí en este programa. Pues el día de hoy tenemos un programa muy especial para mí, personalmente, porque me encuentro con un referente, con un ejemplo a seguir muy querida, con una mentora muy querida, muy estimada, y pues que me ha apoyado muchísimo, más de lo que yo podría decir a lo largo de mi vida. Hoy vamos a platicar un poco, queridos reescuchas, acerca de las altas capacidades. ¿Qué es esto de las altas capacidades? ¿Es sacar 10 en todos los exámenes? ¿Es ser más listo que otras personas? Hoy vamos a resolver todas esas dudas. Estamos aquí con Lilian del Valle Chauvet. Ella es doctora en Psicología y Educación, maestra en Psicología Educativa en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene también otra maestría en Neuropsicología y Educación de la Universidad Panamericana, licenciada en Pedagogía de la Universidad Panamericana. Tiene varios diplomados en lo que es psicodiagnóstico y desarrollo de óptimas inteligencias. Y también está especializada en la identificación y acompañamiento de niños y adolescentes con aptitudes sobresalientes. Su trabajo como especialista ha sido crear una sociedad más inclusiva, dando a conocer este tema y ofreciendo apoyo específico para el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con aptitudes sobresalientes. Además, ella es coordinadora pedagógica nacional en el programa Pauta Adopta un Talento AC, y hemos hablado mil veces de ese programa aquí en Protagonistas del Cambio. Estoy seguro de que ya se memorizaron el nombre, queridos escuchas. Entonces, pues bueno, como ya dije hace un momento, la considero una gran amiga mía y un gran ejemplo a seguir. ¿Cómo está, doctora Lidian? Bienvenida. Qué gusto. Muchas gracias, muy bien, Fer, y muchas gracias por invitarme para hablar de este tema que pues me apasiona muchísimo. Pues no se puede hablar de altas capacidades sin invitar a la doctora Lilian. Es como separar el helado napolitano de un cono. Creo que entiendes de lo que hablo. Entonces, bueno, vamos a empezar un rato nuestra charla. Por favor, ¿nos podría explicar? Bueno, porque nosotros dos ya somos pues más que conocedores de este tema, pero podría explicar a nuestra audiencia qué es exactamente un niño, niña o adolescente con aptitudes sobresalientes, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos característicos o qué significa esto? Pues son niños que destacan, que se diferencian en su contexto, en el sentido que tienen un desarrollo diferente, tanto cualitativo como cuantitativo, o puede ser cualitativo o cuantitativo, en comparación a lo que se esperaría que estén haciendo para su edad. Entonces son niños que pues pueden ser como, bueno, son muy curiosos, ¿no? O sea, quieren saber todo, preguntan todo o investigan cómo hacerlo, ¿no? Los que no son tan preguntones, tienen una facilidad tienen una gran facilidad para el aprendizaje, ¿no? Con pocas repeticiones aprenden, son niños que pueden ser como muy sensibles ante las situaciones que ocurren, ¿no? Alrededor de ellos, ante las injusticias, ante problemas que pasan en el mundo, o sensibles a cosas que a ellos les ocurren, ¿no? O sea, en el sentido que algo les pasa y a lo mejor, pues cualquiera dice, ya pasó, pero ellos siguen pensando sobre esta situación, ¿no? Emocionalmente les siguen dando vueltas a lo que pasó, cómo lo pudieron haber hecho distinto, por qué les dijeron de esta manera, ¿no? Entonces pues esos comentarios como que les llegan mucho. Son niños pues que desde edades muy tempranas demuestran un razonamiento que, con lo que decía, ¿no? Que no corresponde con su edad, ¿no? Haciendo preguntas que a lo mejor implican un razonamiento abstracto cuando están apenas a lo mejor en una etapa muy concreta, ¿no? Pensando en cosas que, pues, que no van para su edad, ¿no? Preguntas existencialistas con niños de preescolar que se preguntan, pues, ¿para qué estamos vivos, no? Entonces, en este sentido, son preguntas, pues, que no corresponden. Ah, te vas riendo porque tú dices, yo soy así. Sí, también, porque me recuerda un poco mi infancia, pero por favor, continúe. En algunos casos, bueno, suelen tener como mucha facilidad para el lenguaje, pensando en lenguaje a lo mejor oral, o sea, son niños que a lo mejor tienen un vocabulario muy amplio, que aprenden a hablar muy pronto o que aprenden a leer por su cuenta, ¿no? Al entender cómo funciona, pero no siempre son en la parte del lenguaje. También hablamos de lenguaje, hay niños que a lo mejor se lo manifiestan esto en las matemáticas y entonces pueden ver como los números en todos lados y cómo en todos lados hay pues matemática, incluso algunos en la parte pues más musical, niños que te dicen así como, es que eso es un tono muy bajo, un tono muy alto, pero estamos hablando de niños pues muy pequeños, ¿no? Que empiezan a darse cuenta de este lenguaje, entonces lo utilizan. Les decía, bueno, en vocabulario algunos tienen un lenguaje muy amplio, muy preciso,
¿no? Te dicen, es que habla como adulto, ¿no? O usa palabras que no son comunes o expresiones así desde súper chiquitos que dices, ay, ¿de dónde sacó esa expresión? ¿No? Le escuchan una vez y la incorporan, tienen muy buena memoria, siempre les digo para bien o para mal, ¿no? Porque recuerdan muchas cosas, recuerdan mucha información, recuerdan todo, pero a veces se vuelven un poquito rencorosos en esta parte pues por tener buena memoria, se acuerdan de todo lo que les ha pasado en su vida. Y pues básicamente digo, no quiero dar como una lista extensiva, pero creo que estos son como rasgos como pivote, ¿no? Que quiere decir que son, pues, que siempre, casi siempre están presentes, ¿no? Y bueno, tienen largos periodos de atención en sus temas de interés, no en todo. Creo que todo esto también es siempre en sus temas de interés, no es algo generalizado. Y oye, otra duda que igual pues me llega a la cabeza. Un niño sobresaliente nace con estas habilidades o las va adquiriendo con el tiempo? Muy buena pregunta. Pues, a ver, yo tengo una pregunta. Imagínate que estás como en lo alto de una montaña y Ok. escuchas una hermosa melodía Ujú. tocada con una flauta fabulosa y la está tocando un chico. ¿De dónde viene o sea, quién es el que produce esa hermosa melodía? ¿La flauta o el chico? Un poco de ambos, podría decirse. ¿No? Porque si estás en el medio de esa montaña donde no hay otra cosa, pues si está la flauta pero no está el chico, no va a estar la hermosa melodía, y si está el chico pero no está la flauta, pues no va a poder entonces no va a tener esa hermosa A melodía. menos Entonces que creo que es una sirve. combinación. Bueno, sí, pero a lo mejor ya no va a ser la hermosa melodía. Claro, No, bueno, a lo mejor es otra. Creo claro. que es un poco la combinación de ambos factores. O sea, sí tienes que tener algo pues de nacimiento, o sea, que tú tienes que es parte de ti, pero sí se tienen que dar las condiciones para que lo puedas desarrollar, Claro. ¿no? Entonces, porque en la escuela a veces dicen, es que son niños sobreestimulados en su casa, ¿no? Le leen mucho, le hacen mucho, y así como, Oh, pues, no. no, o sea, así es, eso le gusta, porque si eso mismo se lo presentas a otro niño, pues a lo mejor no le va a aprender, ni le va a gustar, ni se va a enganchar tanto, ¿no? Entonces sí necesitas un contexto, y a lo mejor hay un niño que tiene un potencial maravilloso, que nació, bueno, increíble, pero si no se le dan las condiciones, pues le va a costar mucho trabajo desarrollarlo. Entonces creo que es la suma de ambos. Qué maravillosa respuesta, la verdad. Me esperaba muchas, pero esta me hizo razonar mucho. Tienes toda la razón. Y me recuerda a mí, una vez me dijeron que en lugar de leer debía ponerme a ver la tele, unas personas. Pero bueno, esa historia para otro momento. Y, 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 y bueno, ¿cuántas cosas no engloba lo que son los niños sobresalientes? Y claro, haces énfasis en que se tienen que ir tratando, ¿no? No tratando como algo malo, sino apoyando, ¿no? Dándole el apoyo necesario a estos niños para que puedan desarrollarse y para que también pues puedan comprender su entorno, ¿no? Porque muchas veces bueno, en mi caso es muy agotador, ¿no? Todo lo que sucede, todo al mismo tiempo. Entonces uno tiene que aprender a enfocarse y bueno, para eso es el apoyo, ¿no? De los papás, de personas como tú, Lilian, de maestros, de psicólogos, y bueno, así tiene que ser. Y oye, también en México, ¿cuál es el porcentaje, bueno, aproximado, detectado y calculado que existe de niños con aptitudes sobresalientes? Y bueno, también podría aclarar para nuestra audiencia lo que decía hace un minuto. ¿Por qué esta población requiere una atención tan especial? De nuevo, muy buena, pero no, fíjate que las altas capacidades o las aptitudes sobresalientes, a lo mejor a diferencia de algún tipo de discapacidad, no vamos a pensar en la ceguera, no es algo como universal, en el sentido de, ay, en todo el mundo hay un acuerdo de que pues una persona es ciega, describiendo, ¿no?, el funcionamiento de la vista, ¿no? En este sentido, pues todo el mundo está de acuerdo. Sin embargo, en altas capacidades puede haber como diferentes posturas. Entonces, hay una postura vinculada solamente a una evaluación psicométrica que te dice, pues el 2% de la población tiene altas capacidades dependiendo de las pruebas psicométricas. Sin embargo, yo te voy a hablar de mi experiencia y de muchos modelos que existen que en realidad, pues las pruebas psicométricas miden algo muy específico que va, pues las altas capacidades son más que eso. Entonces, en un constructo mucho más amplio, en un modelo pues cognitivo y sociocultural, en el sentido de vamos a ver cómo piensan y cómo ven, cómo analizan, cómo razonan esta población de altas capacidades, y considerando que están en un contexto, sin importar solo los resultados de una prueba psicométrica, estaríamos hablando que más o menos el 10% de la población tiene altas capacidades, que si lo piensas,
pues es poquito, pero no es poquitito, ¿no? No es como haber visto, ay, alguna vez vi un unicornio, ¿no? En todos los salones hay un niño al menos, 2 niños con altas capacidades. Entonces, ¿por qué es importante trabajar con ellos? Pues justo porque estas características los hacen distintos y entonces puede pasar esta parte de, o sea, tengo mucha facilidad para aprender, tengo muy buena memoria, no necesito tanta repetición y me aburro, ¿no? Y entonces, cuando me aburro, pues a lo mejor empiezo a picar al otro o me pongo a pensar en otras cosas, digo, ya dependerá de mi personalidad. Y en lugar de eso, lo que van a hacer es como ir tras de mí, ¿no? Así de, ay, ¿por qué estás molestando? ¿Por qué estás enchinchando? Tiene déficit de atención, es hiperactivo. Y en realidad, pues no, es un niño que necesita y que tiene muchísimas ganas de aprender como otros, nada más que necesita pues otro tipo de, un abordaje distinto, ¿no? A lo mejor con más complejidad, con retos distintos, a lo mejor de una manera más transversal y entonces pues requiere pues, una educación diferente, bueno, en el sentido diferente, diferenciada, como todos la necesitamos, para que sus conductas no sean consideradas como disruptivas, ¿no? O que se portan mal, o que no trabajan, porque también pueden tener bajo rendimiento. Eventualmente me aburro tanto que ya mejor me voy al planeta que inventé y pues o sea, finalmente dejo de poner atención, ¿no? Y tampoco es que aprendan por magia, ¿no? Entonces, en este sentido, puede empezar a tener bajo rendimiento y no es porque, ay, es que no puede, pues más bien hace mucho que dejó de ponerte atención, dejó de estudiar, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues es muy importante como identificarlos y darles las ayudas y los apoyos que necesitan. Por otra parte, también hay unos que les va súper bien, así me va súper, súper bien, y a la primera dificultad que se enfrentan, no saben qué hacer, porque nunca se han enfrentado a una dificultad, ¿no? Entonces, aunque a lo mejor es una barrera chiquitita, para ellos es el muro más grande, porque todo fue fácil siempre. Y entonces, pues es cuando dicen, no, a lo mejor yo no soy tan listo, ¿no? Y abandonan, ¿no? A lo mejor yo no sé hacer esto y abandonan. Entonces, eso es importante, ¿no? Y enseñarlos a esforzarse como todo mundo. Cierto, cierto, porque pues con lo que me cuentas me acuerdo que existen pues todos estos mitos, ¿no? De el niño genio, ¿no? El niño genio, wow, el niño genio, todos apláudanle, él puede hacer todo sin ningún problema. Entonces es como, eso no es, eso no es verdad. Me recuerda, es que estoy tratando de hilar varias ideas, ya me emocioné un montón y ando aquí pensando con mi cabeza. Bueno, muchos radioescuchas, y usted sabe, bueno, y tú, Lilian, saben que yo sufrí un montón de bullying justamente por estas cosas, ¿no? Porque me movía mucho, porque picaba a mi compañero acá, 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 acá. Entonces, pues, cree con esto que nos cuenta. Hace un tiempo leí un libro que se llama Demasiado inteligente para ser feliz, de Jean Xiaofashin. Y bueno, en este libro cuenta pues varias dificultades que conllevan lo que son las altas capacidades, incluso con lo que sería la hiperactividad. Entonces, ¿cree que estos niños, cuando en algunas áreas su inteligencia, su capacidad sea un obstáculo para vivir feliz en la sociedad de hoy? Es una pregunta muy profunda. Es una pregunta muy profunda. Te voy a decir algo, a mí en lo personal ese libro no me gusta, me parece que enseña como una cara muy, muy, muy negativa y muy oscura, como que dices, ay, no, porque tengo altas capacidades. Sí. Y creo que tiene que ver como todo en el tema de inclusión, y tú lo dijiste también. O sea, no es el niño, sino que tenemos unos contextos pues que no favorecen, ¿no? O sea, no es Y la más en persona, México. sino el contexto, ¿no? O sea, yo te diría demasiado inteligente para ser feliz en este lugar. O sea, porque si no es como el problema está en la alta capacidad y dices, pues no, porque está padrísimo que te guste aprender, que seas curioso, que tengas preguntas, que quieras ayudar, que quieras hacer eso. El problema es cuando que a todo eso te encuentres una barrera que diga, no, 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 mal lo he hecho. Entonces, pues no me gustaría decir que eso es un problema, creo que es un problema en el contexto. Ujú. Sí, sí, tiene mucho sentido, la verdad, porque pues todos los seres humanos somos productos de nuestra formación y de nuestro contexto, entonces es algo que impacta mucho en toda psicología, no solo en la de altas capacidades. Y sí, bueno, qué bueno que nos das su opinión, porque sí, a mí también me pareció un poco pesimista el libro, pero bueno, eso ya es gusto lector de cada quien, ¿no? De hecho, yo recomiendo que los radioescuchas que quieran lo lean. Nada más no se me depriman, ustedes tranquilos y siempre con un espíritu crítico, claro, ¿no? No hay que creerse lo primero que uno lee, ¿no? Hay que siempre comparar con antiguos conocimientos y bueno, siempre ser críticos. Y en este sentido, me parece que un diagnóstico
¿no? Sería un diagnóstico lo antes posible, sería lo más conveniente, ¿no? Pues también para poder dar estos cuidados especiales que requieren las y los niños con altas capacidades, para poder pues empezar a preparar a la sociedad para que conozcamos más acerca de este tema. Como usted misma dijo, hay al menos 1 o 2 niños en cada salón con altas capacidades y que están, o que están súper emocionados con el tema y los profesores le dicen, no, espérate, si tú ya te aprendiste el abecedario, en esta clase estamos aprendiendo el ABC y te quedas en el ABC. O ya se fueron a su planeta imaginario. Entonces, pues, con qué especialista deberían acudir los papás, ¿no? O los profesores cuando sospechan que su hijo o hija pues tiene aptitudes sobresalientes? ¿Cómo se debería hacer el proceso? Más que nada, pues para tener conciencia, ¿no? Ay, mira, creo que primero a mí no me gusta llamarle diagnóstico. Te voy a decir por qué, porque creo que el Ok. diagnóstico lo vinculamos como con enfermedad y no hay enfermedad, ¿no? Entonces a mí me gusta llamarle detección, ¿no? Vamos a detectar o sea, o identificación, Mucho mejor, me gusta. ¿no? Entonces, ¿con quién? Creo que esa parte es, digo, ahí viene un poco complicado. O sea, sí es importante que sea alguien que conozca de altas capacidades, porque si no pasa esto, lo que te decía, ¿no? Que vinculamos solo alta capacidad a un resultado en una prueba de IQ. Entonces yo conocí a niños que pues claramente tienen altas capacidades y en su prueba de IQ no alcanzan el número, y entonces les dicen, no, pues aunque hace todo esto y tiene todas estas características, debe ser otra cosa porque no alcanzó el IQ. Entonces, sí es importante que sea como una persona que tenga pues formación o conocimiento de las altas capacidades. Claro, Creo que cada vez hay más, ¿no? Creo que antes era, pues éramos a lo mejor muy pocos los interesados, pero está padrísimo como cada vez hay más y hay más formación de docentes o de equipos de educación especial en SEP. Entonces, pues creo que hay que acercarse a alguien que conozca sobre el tema y que no diga, ah, pues altas capacidades es un IQ nada más, ¿no? Sino que conozca a lo mejor como todo este perfil y todas estas características. Pues, y en esta parte, como te dices, sí es importante desde pequeños, pues para evitar a lo mejor otras etiquetas, ¿no? Que les suelen poner y a lo mejor hacer pues ciertos cambios en el contexto pues, para adecuarnos a sus características y que puedan desarrollarse pues, y claro, lograr todo lo que logran. claro. Claro, claro. Entonces tiene que ser una persona preparada, como tú, Lilian, una persona bien preparada, porque si no, pues porque si no hay muchas confusiones. Y créanme, queridos radioescuchas, yo ya lo viví. Bueno, hablando un poco más de adolescentes, más que de infancia temprana, para mí y para mi familia, pues yo creo que para todos la adolescencia es un viaje, ¿no? Con claros y con oscuros, con subidas y bajadas, ¿no? Más que nada por las emociones, las hormonas, el torbellino incesante en la cabeza que no para de girar y de pensar y de querer hacer cosas. Entonces, pues quisiera que nos comentara un poco cuáles son los mayores retos, ¿no? De los adolescentes con actitudes sobresalientes, ¿no? Y de sus padres que tienen que arreglárselas, pues, para poderlos ir orientando. Híjole, pues creo que las mismas características que te dije. O sea, el momento de ser curioso, pues cuando eres pequeño a lo mejor tu curiosidad es porque es verde el pasto, pero imagínate cuando ya eres adolescente, tu curiosidad pues va más allá, ¿no? Y no es solamente como no consumas alcohol, digo, como todos los adolescentes, sino que tú realmente quieres entender, saber qué pasa, ¿no? Probarlo, vivirlo. Entonces creo que pues como esta necesidad de conocer, más allá de, pues de lo que todos quieren conocer. Alguna vez alguien me dijo algo que me encantó y pensando ya, bueno, en tu edad, pero no en ti, porque tú ya estás definido en tu carrera y hasta incluso ya acabaste una. Pero, por ejemplo, el qué voy a hacer cuando sea más grande o qué voy a hacer, o sea, qué voy a hacer como sea, cuando sea adulto, cuando tienes altas capacidades a veces es bien complicado porque te dicen, pues vas a un examen de orientación vocacional para que eres bueno, pues eres bueno para todo, ¿no? O sea, o Sí, para muchísimas cosas, entonces claro. no te ayuda a definir qué es lo que quieres, la intensidad emocional, ¿no? Que te había comentado, ¿no? Esta parte como de vivir las emociones mucho más intensas, bueno, cuando eres adolescente eres intenso, pero si ya de todas formas eras intenso, pues imagínate Sí. el extra intenso, la memoria, ¿no? Todas las situaciones, analizarlas, no tomar como muchos, como este temor al fracaso, entonces no tomar decisiones o no hacer cosas porque qué tal si lo hago mal, qué tal si me ven. Digo que puede ser desde cosas muy grandes hasta cosas como súper chiquitas, ¿no? De le quiero decir a esa niña si salimos al cine y entonces, pero qué tal si me dice, o sea, creo que todas las emociones o situaciones que a lo mejor se ven en la adolescencia, creo que se pueden vivir exacerbadas cuando tienes altas capacidades. Más bien multiplicadas al 1000. Pero bueno, la verdad es que, pues es que ese es el truco, ¿no? Ir manejándolo en familia,
teniendo orientación. Creo que es lo más importante, creo que es lo más importante. Y oiga, y finalmente, pues, en algún consejo para la audiencia, ahora que estamos inmersos, ¿no? En el contexto de guerras en todo el mundo, guerras por acá, guerras en Medio Oriente, guerras en Europa. Se lo pregunto porque hay quienes, bueno, yo tengo varios amigos que pues tienen aptitudes sobresalientes, que están sumamente ansiosos por esto, pero ansiosos como no tienen idea. Y bueno, son muy sensibles a este tipo de crisis humanitarias, ¿no? Algunos amigos, colegas, pues enfocados en crisis humanitarias, ¿no? En ciencias sociales, pues les pega muy feo, ¿no? Muchas situaciones son muy dolorosas sobre bombardeos, ataques a hospitales, desplazamientos, bueno, una locura allá afuera. Entonces, bueno, quisiera preguntarle cómo hacer frente, ¿no? Al dolor y a la impotencia de oír estas noticias, porque las noticias a todos les pegan, la verdad, las noticias pegan muy feo a todas las personas, pero más a los chicos y chicas con alta discapacidad. Entonces, pues no sé si nos pudiera dar ahí algún tip o alguna idea general. Pues yo te la regresaría, Fer, porque justo tú haces como mi recomendación, o sea, lo que yo recomendaría. Es cierto que no puedes cambiar, no puedes acabar con la guerra, solo eres uno, pero puedes hacer algo, ¿no? En el sentido que tú eres, por ejemplo, pues un activista y en un tema muy específico, ¿no? Entonces, a lo mejor no puedo cambiar al mundo, pero sí puedo ser un agente de cambio, ¿no? Y a lo mejor lo que yo hago puede servirle a una persona. Entonces digo, me puedo quedar en este sentido de la vida es horrible, todo es muy difícil, sentirme como muy deprimido, o pues, ¿qué puedo hacer? ¿No? O sea, yo no voy a acabar con la guerra, pero si puedo hacer la vida mejor de una persona, pues ya hice algo, ¿no? Ya hice algo que podría ayudar, ¿no? Entonces, por una parte, creo que es algo que podría ayudar. Es muy cierto, siempre tomar conciencia. Bueno, aquí en el programa, aprovechando para hacer publicidad, en Protagonistas del Cambio, por el 760 de amplitud modulada en Radio Cañón, pues yo sostengo siempre en este programa que todos podemos ser protagonistas del cambio. Todos, todas, podemos ser protagonistas del cambio siempre y en todo momento. Y bueno, requiere de acciones, pues, no muy grandes. Podemos primero tomar conciencia. Luego, pues sí afectan estas noticias. Pero yo he encontrado, bueno, en el tema que yo estoy, que es la desaparición para los escuchas que apenas bueno, vayan conociendo del programa, pues uno encuentra cosas muy feas, pero también uno encuentra esperanza en las personas, ¿no? En colegas, en otros activistas, en familias buscadoras, ¿no? Uno también encuentra la esperanza. Entonces yo pues creo que lo principal es aprender a buscar las cosas buenas, a aceptar el lado negativo, aceptar que ahí está, que existe, que por ejemplo en el caso de la guerra no lo podemos cambiar, no la podemos acabar nosotros, pero sí podemos pues participar en marchas, hablar en redes sociales acerca del tema, difundir acerca de estos contenidos, o tomarnos un respiro y pues empezar a enfocarnos en otras cosas de la vida. Pero yo recomiendo mucho siempre ser partícipes de nuestra sociedad. Y también, como todavía tenemos un tiempecito extra, querida doctora Lilian, bueno, estaba realizando mi investigación para esta entrevista y encontré pues que hay muchas preocupaciones de los padres, ¿no? Respecto a este tema. Entonces quisiera saber cuál es la mayor preocupación de los padres de altas capacidades y cómo sobrellevar los casos donde adolescentes con aptitudes sobresalientes presentan, por así decirlo, una depresión desbordada. ¿A qué se debe esto o cómo se puede tratar? No sé si lo haya escuchado. Pues digo, no, o sea, ¿cuál es la principal preocupación? Creo que muchos al final me dicen, bueno, les digo, ¿pero qué es lo que buscas? Y me dicen, "Pues lo que busco es que sea feliz, ¿no? O Claro. sea, que sea feliz, o sea, sí, que si tiene esto, que lo desarrolle, sí, sí, pero que al final sea feliz, ¿no? Que estas emociones desbordadas, pues no te hagan vivir muy triste o que estas emociones no te hagan sentir muy enojado. Entonces, sobre todo que sea feliz. Y lo que me dices en el caso de los adolescentes, creo que habría que revisar esta parte, porque muchas veces bueno, ¿no? Como yo no soy clínica, ¿no? Entonces digo, si ya estamos hablando a lo mejor de una depresión clínica, pues sí tiene que darse un tratamiento pues muy específico con un especialista, ¿no? A lo mejor con un psicólogo clínico, con un psiquiatra, pero a veces es esta parte mucho más existencial que tú me estás diciendo, ¿no? O sea, de entender esto de, ay, pues es que no,
¿no? No me siento a gusto, estoy preocupado por el mundo. Entonces, a lo mejor es más bien como ayudarles a crear estos planes de acción. Bueno, ¿tú qué puedes hacer? ¿Tú Claro. qué puedes cambiar? Pues sí, uno siempre puede hacer algo. Uno siempre puede cambiar, por ejemplo, su perspectiva de las cosas, su perspectiva de la vida. Eso es lo primero que se puede cambiar. Uno siempre tiene el poder para cambiar algo. Entonces, pues creo que ya no nos queda mucho tiempo. Entonces, pues quisiera saber si tiene alguna red social o un lugar donde la podamos contactar, donde algún padre que esté escuchando este programa pueda conocer un poco más de usted, pueda obtener un poco de guía. Cuéntenos, a ver, ¿tiene redes sociales? Tengo redes sociales, digo, no tengo muchas y no soy tan activa como tú, pero en Facebook me pueden encontrar en Psicopedagogía Sobresalientes y también tengo una página que ahorita está dado de baja porque la estoy arreglando, pero igual se llama psicopedagogiasobresalientes.com. Excelente, voy a checarla algún día, me pasas la liga ahí para ver cómo está y poder navegar en ella, ser de los primeros en navegar en la página. Perfecto. Pues Va que va. muchísimas gracias, doctora Liliana. La verdad es que 27 minutos se van volando, 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 volando. ¿Puede creerlo? Ya pasaron 27 minutos. Ya casi son las 12 del día de hoy, este sábado, aquí en Radio Cañón 760 de amplitud modulada. Y bueno, yo estoy sumamente contento, muy feliz, muy satisfecho de esta entrevista. Y más porque tiene un toque personal, ¿no? Porque pues siento que involucra mucho de mí en esta entrevista, en este programa del día de hoy. Y le agradezco mucho, querida doctora Lilian, por aceptar, por tomarse el tiempo de venir, platicar un rato y pues por hablar de estos temas tan importantes, ¿no? Pues que tenemos que atender, ¿no? Hay muchos niños allá afuera que tienen un gran mundo por descubrir y pues que necesitan una guía, un apoyo, como yo lo necesité y lo necesito en algún momento. Entonces, pues le agradezco mucho. No, muchísimas gracias a ti, Fer. Y bueno, queridos reescuchas, ¿qué tal les pareció esta entrevista? A mí me encantó, a mí me encanta. Les recuerdo que si tienen cualquier duda, también pueden escribirme a mis redes sociales, que son @feractivista en todas ellas, me parece. Y en YouTube, aquí pueden ver incluso los videos pueden ver los videos de los programas de radio. Y se llama Fer contra la desaparición y por los derechos. Y ahí me pueden encontrar, pueden vernos aquí en persona, moviéndonos, charlando. Como siempre, no dejen de escuchar Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad, una mirada de derechos de la realidad, una nueva perspectiva, un nuevo paradigma de la realidad aquí en 760 de amplitud modulada por Radio Cañón, todos los sábados, 11:30 de la mañana, 12 del día. Muchísimas gracias, compartan con sus amigos, familiares, conocidos, para que más y más personas puedan conocer de estos temas. Y nos vemos a la próxima semana.